No había pasado ni siquiera 5 minutos desde que firmé los papeles del divorcio cuando me di cuenta de que algo dentro de mí había quedado completamente en silencio, sin rabia, sin lágrimas, sin último intento de arreglar algo. Solo silencio. Mi nombre es Lauren Mitchell. Tengo 32 años. Tengo 2 hijos. Y justo a las 10:03 de esa mañana terminé mi matrimonio de 8 años con Ryan Cole. El reloj en la pared tic-tacaba en voz alta, como queriendo asegurarse de que entendiera el momento. Ryan no me miraba. Ya estaba alcanzando su teléfono. Sonó una vez. Contestó de inmediato, allí frente a mí y ante el mediador. Sí, ya está hecho. Estaré allí pronto. Solo espérame. Hoy es la revisión, ¿verdad? Su voz cambió. Más suave, más cálida, casi tierna. Nunca lo había oído sonar así conmigo. No te preocupes, continuó. Toda mi familia estará allí. Esto es importante. Después de todo, ese es mi hijo. Mis dedos se apretaron ligeramente alrededor de mi bolso, pero mi rostro no se movió. El mediador empujó los papeles hacia él, pero Ryan apenas los miró. Firmó rápidamente, casi con impaciencia, y luego los deslizó de vuelta a través de la mesa. No hay nada que dividir de todos modos, dijo con tono plano. El apartamento es mío. El coche es mío. Si ella quiere a los niños, puede llevárselos. Hace las cosas más fáciles. Más fácil. Me levanté lentamente. De mi bolso saqué un pequeño juego de llaves y las coloqué sobre la mesa. Estas pertenecen al apartamento, dije con calma. Ryan pareció sorprendido por un segundo, luego sonrió con ironía, finalmente aprendiendo cómo funcionan las cosas. No respondí. En cambio, volví a meter la mano en mi bolso y saqué 2 pasaportes azul marino. Las visas ya estaban selladas. Los coloqué suavemente frente a él. Los niños y yo nos vamos a Londres hoy. Por primera vez, Ryan frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Miré a sus ojos, firmes y claros. No vamos a volver. Fuera del edificio ya esperaba un SUV negro. El conductor salió en cuanto me vio y abrió la puerta sin decir una palabra. Recogí a mi hija. Mi hijo se aferró a mi mano y sin mirar atrás salí caminando. Porque la verdad era que, para cuando Ryan pensó que había terminado con nuestro matrimonio, yo ya llevaba mucho tiempo preparándome para irme. Y mientras él se dirigía a celebrar un futuro que creía seguro, no tenía idea de que en menos de una hora todo lo que pensaba que había ganado comenzaría a desmoronarse. La gente siempre piensa que una historia como esta comienza con una traición. No es así. Comienza mucho antes, en esas partes silenciosas a las que nadie presta atención. Antes de que todo se desmoronara, yo no era la mujer que salía de esa oficina sin mirar atrás. Era la mujer que creía en construir algo con alguien. Cuando conocí a Ryan, él no tenía mucho, solo una idea, una pequeña oficina y una especie de determinación que te hacía querer creer en él. Así que lo hice, ayudé en lo que pude. Me encargaba de pequeñas cuentas cuando no podía permitirse un sistema adecuado. Organizó horarios, hacía seguimiento con los clientes, se aseguraba de que nada se escapara. Por la noche, cuando él estaba demasiado cansado para pensar con claridad, me sentaba con él y repasábamos números, contratos, detalles para los que no tenía paciencia. No éramos ricos, pero éramos estables.
Y por un tiempo eso fue suficiente. Luego el negocio empezó a crecer. Más clientes, tratos más grandes, más dinero y lentamente algo más cambió. Al principio fueron pequeñas cosas. Dejó de pedirme mi opinión. Luego dejó de decirme cosas por completo. Las conversaciones se volvieron más cortas, las respuestas más frías. Era como ver una puerta cerrarse, poco a poco, sin que nunca la escuchara cerrarse de golpe. Recuerdo muy claramente una noche. Llegó tarde a casa, dejó sus llaves sobre la mesa y fue directo a su teléfono. Le pregunté cómo había sido su día. Apenas levantó la vista y dijo, ocupado. Eso fue todo. Solo una palabra. Suena pequeño, pero momentos como ese tienen una forma de acumularse, como ladrillos. Y después de un tiempo, te das cuenta de que esos ladrillos no están construyendo algo. Te están cerrando la puerta. No peleé, no exigí explicaciones, solo observé, porque cuando alguien deja de verte, llega un momento en que tienes que decidir si seguir intentando ser visible o retirarte silenciosamente y entender qué es lo que realmente está sucediendo. Y elegí entender. Lo que vi fue simple. Ya no formaba parte de la vida que había ayudado a construir. Solo seguía allí, de pie en ella. Si la distancia hubiera sido el único problema, tal vez las cosas podrían haberse arreglado. Pero la distancia no era el problema real. Era el respeto. Y una vez que eso desaparece, todo lo demás sigue. No sucedió de la noche a la mañana. Se manifestó en maneras pequeñas y silenciosas al principio. El tipo de cosas que fuera de un matrimonio nadie notaría. La familia de Ryan empezó a tratarme diferente. No abiertamente hostil, no al principio, solo distante. Cortés de una forma que se sentía fría, como si fuera una invitada en un lugar al que solía pertenecer. Luego entró Amber en escena, segura, pulida, siempre sonriendo en los momentos adecuados. El tipo de persona que hace que una habitación cambie sin decir mucho. Al principio me dijeron que solo era alguien del trabajo. Luego empezó a aparecer más seguido. Cenas familiares, eventos, conversaciones de las que ya no era parte. Nadie dijo nada directamente, pero el mensaje era claro. Ella era bienvenida. Yo era tolerada. Recuerdo una tarde en la casa de la madre de Ryan. Todos estaban sentados alrededor de la mesa, riendo, hablando. Amber también, sentada cómodamente como si siempre hubiera pertenecido allí. En algún momento hizo un comentario sobre lo agotador que había sido el trabajo últimamente. La hermana de Ryan, Jessica, se inclinó de inmediato. «Trabajas demasiado», dijo. «Necesitas cuidarte más». Fue un pequeño momento, pero me di cuenta de algo. Nadie me había dicho eso en mucho tiempo. No cuando estaba equilibrando la casa, los niños y todo lo demás que mantenía nuestras vidas en marcha. No cuando estaba sosteniendo todo en silencio. Ryan no se dio cuenta. O tal vez sí. Y decidió no importarle. La peor parte no fue la infidelidad. Fue el silencio que la rodeaba. Sin negarlo, sin explicaciones. Solo un cambio lento en la lealtad que ocurrió justo delante de mí. Y los niños, ellos notaron más de lo que cualquiera pensaba. Noah se volvió más callado. Sophie empezó a hacer preguntas para las que no sabía cómo responder. Fue entonces cuando me quedó claro. Esto ya no se trataba de salvar un matrimonio.
Se trataba de proteger lo que quedaba de mi familia, porque las personas no se van por un solo momento. Se van después de darse cuenta de que han estado de pie solos durante demasiado tiempo. Personas como Ryan creen que irse es lo más difícil. No lo es. La parte más difícil es decidir, en silencio, que ya has terminado y seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Ahí comienza la verdadera fuerza. Para cuando Ryan pidió el divorcio, no me sorprendió. Ya había visto suficiente. Lo que él no sabía era que yo había dejado de reaccionar mucho antes de dejar de importar. Y una vez que dejé de reaccionar, empecé a prestar atención, no a sus palabras, a sus patrones. Noches en las que ya no había explicaciones, llamadas que atendía afuera, gastos que no coincidían con lo que me había dicho. Al principio me dije que quizás no fuera nada. Luego dejé de adivinar. Comencé a revisar. Revisaba en silencio los estados de cuenta. Transferencias pequeñas al principio. Luego las más grandes. Dinero moviéndose de lugares de los que no debería haberse movido. Eventualmente me llevó a algo que no podía ignorar. Una compra de propiedad, no a mi nombre, algo que nunca habíamos discutido. Pero los números contaban la historia claramente. El pago inicial, el momento, todo cuadraba. Ya no era solo traición, era planificación. Así que tomé una decisión. Si él podía planear su salida, yo planearía la mía, pero lo haría bien. Contacté a un abogado, Michael Turner, sin prisa, sin pánico, con calma. Le mostré todo lo que había recopilado. Él no reaccionó de manera dramática, solo asintió y dijo, «Esto es suficiente». Desde ese momento todo se volvió estructurado. Documentamos cada transferencia, cada compra, cada detalle que no pudiera ser explicado después. Al mismo tiempo, empecé a preparar un futuro diferente. Contacté a Edward Bennett, un viejo amigo de la familia en Londres. En pocas semanas teníamos un lugar donde quedarnos, opciones de escuela para los niños, un plan. Los pasaportes fueron renovados, los visados procesados, todo en silencio. Para quienes observaban, nada había cambiado. Todavía cocinaba la cena, aún llevaba a los niños a la escuela, respondía preguntas cuando las hacían. Pero por dentro, algo había cambiado por completo. Se sentía como preparar una maleta en una casa donde ya se puede oler el humo. No esperas a que el fuego te pruebe que tienes razón. Te vas cuando sabes qué va a ocurrir. Para cuando Ryan decidió terminar el matrimonio, él pensaba que tenía el control. Lo que no se dio cuenta fue que en el momento en que tomó esa decisión, la mía ya había sido tomada mucho antes. La ciudad se veía exactamente igual que siempre. Las mismas calles, los mismos edificios, las mismas personas pasando apuradas sin notar nada más allá de sus propias vidas. Pero para mí todo se sentía distinto. Me senté en el asiento trasero del coche con Noah y Sophie a mi lado. Nadie habló durante los primeros minutos. No era un silencio incómodo, solo desconocido. Como entrar en un espacio donde finalmente algo pesado había sido dejado. Noah fue el primero en romper el silencio. «¿Mamá? ¿Nos vamos en serio?» Su voz era tranquila, cuidadosa. Me volví hacia él y asentí. «Sí», miró por la ventana otra vez, pensando. Sophie se inclinó más cerca de mí, con su pequeña mano sujetando mi manga. «¿Volveremos?» Hice
una pausa por un segundo. Hay preguntas que hacen los niños que no tienen respuestas sencillas. Así que les das la verdad de una manera que puedan entender. Quizás algún día para visitar, dije suavemente. Pero ahora vamos a vivir en un lugar nuevo. Ella lo pensó. Allí tienen parques. Sonreí. Solo un poco. Sí, muchos. Eso pareció bastarle. Se apoyó contra mí y volvió a callarse. Afuera, la ciudad pasaba frente a nosotros en un borrón de lugares conocidos. La cafetería en la esquina, la pequeña tienda de comestibles a la que solíamos ir los fines de semana, el parque donde los niños aprendieron a montar en bicicleta. Todo seguía allí, pero ya no era mío. Mi teléfono vibró suavemente en mi mano. Un mensaje de Michael. «Están en la clínica». Lo leí una vez. Luego bloqueé la pantalla. Todo avanzaba exactamente como debía. No rápido, no dramático. Solo constante. Miré otra vez por la ventana, mi reflejo tenue contra el cristal. Durante años me había quedado en un lugar que ya no parecía mi hogar. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, no estaba dejando algo atrás. Me estaba moviendo hacia algo mejor. Y en algún lugar del otro lado de la ciudad, Ryan caminaba hacia un momento que creía confirmaría su futuro. No tenía idea de que, en cambio, estaba a punto de cuestionar todo. La sala de espera en la clínica fue diseñada para sentirse tranquila. Iluminación suave, colores neutros, voces en silencio. El tipo de lugar donde la gente llega buscando tranquilidad. Ryan entró con confianza. Amber iba a su lado, una mano descansando suavemente sobre su estómago, su expresión tranquila, casi radiante. Detrás de ellos, su familia los seguía de cerca. Jessica se movía con propósito, ya hablando de planes futuros. Su madre, Diane, permanecía cerca de Amber con un tono cálido, casi orgullosa. No estaban solo allí para un chequeo. Estaban allí para confirmar algo que ya habían decidido que era verdad. Amber se sentó cuidadosamente, alisando su vestido. «Creo que es un niño», dijo suavemente. Jessica sonrió de inmediato. «Por supuesto que sí, tiene que ser». Ryan estaba cerca, con los brazos relajados, completamente tranquilo. Todo en su postura decía una cosa: «Este es mío, esto es seguro». Una enfermera apareció en la puerta. «Amber Collins, Amber». Se levantó Ryan avanzando con ella sin dudar. «Solo un acompañante», añadió la enfermera. Ryan la siguió dentro de la habitación. La puerta se cerró detrás de ellos. Dentro, el espacio era más frío, más brillante, más clínico. Amber se recostó en la camilla de examen, ajustándose ligeramente. Ryan se quedó a su lado, observando. El médico entró, cortés pero concentrado. No perdió tiempo en charlas triviales. Aplicó el gel, tomó el transductor y comenzó la exploración. Al principio, todo parecía rutinario. La pantalla cobró vida con parpadeos. Formaban formas, movimiento, un latido del corazón. Ryan se inclinó ligeramente. «Entonces todo se ve bien, ¿verdad?» El médico no respondió de inmediato. Ajustó el ángulo. Observó, ajustó de nuevo. Pasaron unos segundos. Luego otros más. La sonrisa de Amber se desvaneció ligeramente. «¿Algo está mal?» El médico todavía no respondió. Movió el aparato otra vez. Su expresión se tensó un poco. La voz de Ryan cambió. «¿Doctor?» Aún sin respuesta. El silencio en la habitación empezó a estirarse. No mucho, pero lo suficiente para sentirse extraño.
Finalmente, el médico se detuvo. Miró la pantalla una vez más, luego a Amber, después a Ryan. Cuando habló, su voz fue tranquila, meditada. Basándonos en el desarrollo fetal, la línea de tiempo no coincide con lo reportado. Ryan parpadeó. ¿Qué quieres decir? El médico no levantó la voz. Las medidas indican que el embarazo está más avanzado de lo que se dijo. ¿Por cuánto? Aproximadamente 4 a 5 semanas. Las palabras cayeron lentamente como algo pesado que se va asentando en su lugar. El rostro de Amber perdió color. Eso no es posible. Ryan la miró, luego al médico. ¿Estás seguro? El médico asintió una vez. Contamos con pequeñas variaciones. Días, no semanas. La respiración de Amber se volvió irregular. Quizá las fechas estaban mal, dijo rápidamente. Quizá simplemente calculé mal. El médico la miró fijamente. Una discrepancia de este tamaño no es una simple mala estimación. La habitación quedó completamente en silencio. Fuera, en la puerta, se oían voces suaves. La familia de Ryan esperando, expectantes por buenas noticias. Dentro, Ryan sintió que algo desconocido comenzaba a formarse. No era rabia, aún no. Algo más frío, incertidumbre. Por primera vez ese día, algo no encajaba en la versión de la realidad que ya había aceptado. Y una vez que esa duda apareció, no se quedó pequeña por mucho tiempo. Por unos segundos, nadie se movió. Era como si el aire en la habitación se hubiera espesado, presionando todo a su alrededor. Ryan miró a Amber otra vez, esta vez con más cuidado, no con afecto, no con certeza, pero con una pregunta. ¿Explica?, dijo en voz baja. Amber negó con la cabeza de inmediato, con la voz temblorosa. Te dije, debo haberme equivocado con las fechas. Ryan no respondió de inmediato. Seguía mirándola, buscando algo que hiciera sentido a todo esto. Detrás de la puerta, giró la manija. Jessica entró primero, seguida por Diane. Claramente, habían escuchado lo suficiente para saber que algo no estaba bien. ¿Qué está pasando?, preguntó Jessica con firmeza. El médico no se repitió. Simplemente hizo un gesto hacia la pantalla. La línea de desarrollo no coincide con el periodo de concepción reportado. Jessica frunció el ceño. Habla claramente. El médico la miró a los ojos. El embarazo parece haber comenzado antes de lo indicado. La expresión de Diane cambió al instante. ¿Antes? ¿Cuánto antes? De 4 a 5 semanas. La habitación volvió a quedar en silencio. Esta vez, más pesado. Jessica se volvió hacia Amber. ¿Qué significa eso? Las manos de Amber se apretaron contra la sábana. No lo sé, susurró. Ryan exhaló un suspiro corto. No. Su voz fue baja, controlada. Sí lo sabes. Amber lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Ryan, por favor. Dio un paso atrás, como si crear distancia ayudara a aclarar las cosas. Me dijiste que esto sucedió después de que empezamos a vernos. Amber no dijo nada. Ese silencio dijo más que cualquier explicación. El tono de Jessica se volvió más agudo. Entonces, ¿quién más? Amber negó rápidamente con la cabeza. Nadie. Ryan soltó una risa vacía. Eso no es una respuesta. El médico retrocedió un poco, dándoles espacio. Esto es algo que deberías discutir en privado. Pero nadie se movió.
Porque el momento ya había trascendido la privacidad. Diane se llevó la mano al pecho. Estás diciendo que este niño quizás no sea suyo. La palabra quizás quedó flotando en el aire, incompleta, inestable. Ryan volvió a mirar a Amber. Y esta vez, cualquier ternura que hubiera quedado desapareció por completo. Por primera vez ese día, el futuro del que estaba tan seguro comenzó a parecer incierto, y la incertidumbre tiene una forma de propagarse, silenciosamente, implacablemente, hasta que todo lo que toca empieza a desmoronarse. Ryan no dijo otra palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación. No rápido, no dramático, solo distante. Jessica y Diane lo siguieron de inmediato, con voces bajas pero tensas en cuanto entraron en el pasillo. Amber permaneció en la camilla, aún allí, sus sollozos silenciosos apenas audibles cuando la puerta se cerró. En el pasillo el mundo se sentía diferente, más brillante, más ruidoso, más agudo. Ryan se apoyó en la pared, mirando hacia adelante sin ver realmente nada. Jessica cruzó los brazos. «Necesitas lidiar con esto inmediatamente». La voz de Diane tembló. «Necesitamos claridad. Esto no puede ser incierto». Ryan todavía no dijo nada. Su teléfono vibró en la mano. Miró la pantalla. Su director financiero contestó. «¿Sí?» La voz al otro lado era tensa. «Ryan, tenemos un problema». Ryan cerró brevemente los ojos. «¿De qué tipo de problema?» 3 socios importantes acaban de retirar sus contratos. Ryan abrió los ojos. Lo que enviaron fueron notificaciones de terminación. Con efecto inmediato, Ryan se enderezó ligeramente. «Eso no es posible. Esos acuerdos están cerrados». Hubo una pausa. Luego llegó la respuesta. «Ya no». Ryan sintió que algo cambió en su pecho. ¿Y las penalizaciones? «Cerca de 1 millón». El número cayó pesadamente. Ryan apretó el agarre del teléfono. «¿Por qué harían eso?» Dijeron que recibieron información. Información interna. La mandíbula de Ryan se tensó. «¿Qué tipo de información?» «No lo sé», respondió la voz, pero fue suficiente para que se largaran. La llamada terminó. Jessica se acercó más. «¿Qué pasó?» Ryan bajó lentamente el teléfono. «Los contratos se han ido». La expresión de Jessica se endureció. «Eso no es bueno». Diane parecía confundida. «¿Qué significa eso?» Ryan no respondió, porque antes de que pudiera explicar, ocurrió otra cosa. Se acercó una enfermera. «Señor, su pago por la consulta no ha sido aprobado». Jessica frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» La enfermera sostuvo el dispositivo. La tarjeta fue rechazada. Jessica sacó la suya de inmediato. «Prueba con esta». La pasó por la máquina. Rechazada. Jessica parpadeó. «Eso no es posible. Inténtalo otra vez». La enfermera lo hizo. Mismo resultado. Ryan metió la mano en su bolsillo sacando su tarjeta. «Usa la mía». La enfermera asintió y la procesó. Un segundo después, levantó la vista. «Lo siento. Esta también no funciona». Ryan sintió una caída repentina y aguda en el estómago. «Eso no tiene sentido». Como si fuera una señal, su teléfono volvió a sonar, esta vez del banco. Contestó lentamente. «Sí,
La voz al otro lado era formal. Señor Cole, le llamamos para informarle que sus cuentas han sido temporalmente congeladas debido a una orden judicial. Ryan se quedó completamente quieto. ¿Qué orden judicial? Una breve pausa. Presentada esta mañana por Lauren Mitchell. El nombre resonó en su mente. Claro, preciso, final. Por primera vez desde que salió de esa oficina, Ryan entendió algo. Lauren no solo se fue, ya se había mudado. Para cuando Ryan todavía estaba en pie en ese pasillo del hospital intentando asimilar todo lo que ocurría, ya estábamos en el aire. El avión había despegado suavemente, elevándonos por encima del ruido, la tensión, el peso de todo lo que acabábamos de dejar atrás. Noah dormía a mi lado, con la cabeza descansando ligeramente contra mi hombro. Sophie se sentó junto a la ventana, con los ojos abiertos de par en par, mirando las nubes. «Mamá, ¿estamos realmente tan altos?» Sonreí suavemente. «Sí, lo estamos». Ella presionó suavemente su mano contra el cristal. «Se ve tan tranquilo aquí arriba». Seguí su mirada. Tenía razón. Todo lo que estaba debajo de nosotros parecía distante, más pequeño, menos abrumador. Por primera vez en mucho tiempo, me permití respirar sin pensar en lo que podría venir después, sin discusiones esperando en casa, sin tensión en la mesa de la cena, sin sentir que caminábamos con cuidado alrededor del estado de ánimo de alguien más. Solo espacio. Sophie volvió a girarse hacia mí. «Mamá, ¿estaremos bien?» La miré. Realmente la miré. Y esta vez la respuesta llegó fácilmente. Sí. No porque todo fuera perfecto, no porque el futuro estuviera completamente claro, sino porque ya no estábamos en un lugar que nos estaba quebrando lentamente. Noah se movió ligeramente en su sueño, rozando mi mano con la suya. La sostuve suavemente. Y en ese momento silencioso, en algún lugar por encima de las nubes, comprendí algo simple. La libertad no llega con ruido, no se anuncia. Aparece en silencio en el momento en que dejas de aferrarte a algo que nunca te iba a detener. Cuando Ryan regresó a su oficina, el daño ya no estaba contenido en una sola sala. Se había extendido, silenciosa, eficiente, completamente. En el momento en que atravesó las puertas, lo sintió. La gente hablaba en voz baja, grupos formándose y luego deshaciéndose rápidamente al verlo. Nadie necesitaba decir nada. La atmósfera lo decía todo. Algo no estaba bien. Su director financiero Mark se acercó casi de inmediato. «Ryan, necesitamos hablar». Ryan no frenó. En mi oficina, entraron y cerraron la puerta tras de sí. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Luego Mark dejó un expediente sobre el escritorio. «Tienes que ver esto». Ryan lo abrió. Números rojos. Más rojos de lo que había visto en un solo lugar. Cancelaciones de contratos. Pérdidas proyectadas. Estimaciones de sanciones. Pasó una página, luego otra, cada una peor que la anterior. «Esto no es preciso», dijo en voz baja. Mark negó con la cabeza. «Lo es». Ryan se recostó ligeramente. «¿Qué causó esto?» Mark vaciló. Luego respondió con cuidado. Los socios que se retiraron todos mencionaron lo mismo. Ryan levantó la vista. «¿Qué cosa?» Recibieron documentación, registros internos. Ryan sintió una presión fría crecer en su pecho. «¿Qué tipo de registros?»
Mark no apartó la vista. Transferencias financieras, gastos personales vinculados a cuentas de la empresa, pagos de propiedades. La mano de Ryan se apretó en el borde del escritorio. Esa información no es pública. Mark asintió una vez. Exactamente. La habitación quedó en silencio. Ryan ya sabía qué significaba eso. Alguien había tenido acceso. Acceso detallado. Y habían decidido usarlo. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta se abrió. 2 hombres con trajes oscuros entraron. Uno de ellos mostró una identificación. «Estamos con el IRS». Ryan se levantó lentamente. «¿De qué se trata esto?». El agente colocó un documento sobre el escritorio. «Hemos recibido informes sobre actividades financieras irregulares dentro de su compañía». Ryan exhaló con dificultad. «Esto es un malentendido». El agente no reaccionó. «Revisaremos sus registros», señaló hacia la oficina. De inmediato, detrás de él entraron más agentes, calmados, metódicos. Se movían por el espacio como si ya hubieran hecho esto muchas veces antes. Abriendo armarios, revisando sistemas, tomando notas. Ryan permaneció allí, observando cómo sucedía, sin detenerlo, porque por primera vez no estaba seguro de poder hacerlo. Mark habló en voz baja. «Ryan, si confirman algo de esto», no terminó la frase. No lo necesitaba. Ryan miró hacia abajo, a los documentos frente a él. Cada número, cada transferencia, cada decisión que había tomado sin pensar en las consecuencias. Todo estaba allí ahora, al descubierto, como una estructura que parecía sólida desde afuera, pero que se había estado debilitando desde dentro durante mucho tiempo. Y ahora, con un solo cambio, comenzaba a colapsar. Cuando salimos del aeropuerto en Londres, el aire parecía diferente, más frío, más suave, no solo en temperatura, en peso. Noah arrastraba su pequeña maleta a mi lado, intentando parecer mayor de lo que era. Sophie apretaba mi mano con fuerza, mirando todo con curiosidad silenciosa. «Mamá, aquí se siente diferente», asentí. «Lo está». Y eso fue suficiente. Cerca de la salida estaba Edward Bennett. Nos saludó con la mano en cuanto nos vio, su expresión cálida y firme. «Lauren, bienvenida». Su voz transmitía una calma que no había escuchado en mucho tiempo. El tipo de calma que no hace preguntas que no estás listo para responder. Él tomó una de las bolsas de Noah y sonrió suavemente. «¿Viaje largo?». Noah asintió. «Un poco». Edward soltó una risa suave. «Eso es justo». El camino hacia la casa fue silencioso, no vacío, solo tranquilo, sin tensión, sin presión para hablar. Cuando llegamos, Sophie fue la primera en bajar del coche. Miró el pequeño jardín frente a la casa, sus ojos iluminándose. «Mamá, mira». Seguí su mirada. No era grande, no era impresionante, pero estaba vivo. Flores, césped verde, espacio. Noah caminó lentamente absorbiendo todo. «Aquí es donde nos quedamos». Asentí. «Sí». Sophie se volvió hacia mí, sonriendo de una manera que no había visto en mucho tiempo. «Me gusta». Esa simple frase resolvió algo dentro de mí. Edward dejó las bolsas cerca de la puerta. «Todo está listo adentro. Tómate tu tiempo». Le agradecí en silencio.
Cuando los niños entraron en la casa, sus voces suaves pero curiosas, me quedé un segundo afuera. No porque estuviera inseguro, sino porque podía sentir la diferencia claramente. Allí, atrás, todo había sido ruidoso, tenso, en constante cambio. Aquí había espacio para respirar y por primera vez en años no sentí que estuviera esperando que algo saliera mal. En Nueva York el ruido nunca se detenía. Teléfonos sonando, voces superpuestas, puertas abriéndose y cerrándose. Pero dentro de la oficina de Ryan, todo parecía extrañamente silencioso, no pacífico, solo vacío. Él estaba sentado detrás de su escritorio, mirando un informe que ya había leído 3 veces sin absorber ni una sola línea. Los números ya no parecían números, se sentían como consecuencias. Mark había dejado de hablar. Jessica había dejado de empujar. Incluso Diane, que siempre tenía algo que decir, se había quedado en silencio. Y en ese silencio algo desconocido empezó a surgir. Memoria. No las recientes, no las discusiones, no la tensión. Las antiguas. Lauren, sentada frente a él en una pequeña mesa de cocina, papeles extendidos entre ellos, ayudándole a entender números para los que no tenía paciencia. Lauren esperándolo hasta tarde en la noche, la luz todavía encendida, la comida aún caliente. Lauren sosteniendo a Noah por primera vez, sonriendo entre cansancio, momentos simples, ordinarios, fáciles de ignorar en ese momento. Ryan se reclinó lentamente, pasando una mano por su rostro. ¿Cuándo dejaron de importar esas cosas? O peor aún, ¿cuándo decidió que ya no importaban? Jessica rompió el silencio. Necesitas concentrarte en arreglar esto. Ryan no la miró. ¿Arreglar qué? ¿Todo? Ella respondió con dureza. El negocio, la situación con Amber, las cuentas. Ryan dejó escapar un suspiro en silencio. Por primera vez sus palabras sonaron lejanas, como instrucciones que ya no aplicaban, porque algo había cambiado. Ya no se trataba solo del negocio, no solo del dinero. Miró su teléfono. El nombre de Lauren seguía allí, sin cambios, a una llamada de distancia, y sin embargo parecía más lejos que cualquier otra cosa en su vida, porque la verdad finalmente le había alcanzado. No solo había perdido el control de una situación, había perdido algo mucho más difícil de reconstruir, algo que una vez tuvo sin siquiera darse cuenta de lo raro que era, y ahora ya no estaba. La puerta sonó sin urgencia, calmadamente. Ryan no necesitaba que le dijeran quién era. Michael Turner entró en la oficina con la misma expresión serena con la que había llegado desde el principio. Llevaba una carpeta, no gruesa, no dramática, pero pesada de otra manera. Ryan no le hizo un saludo, que ahora Michael colocó la carpeta en el escritorio y la abrió con cuidado. Documentación adicional, dijo, apoyando el caso actual. Ryan miró hacia abajo. Extractos bancarios, registros de transferencias, confirmaciones de compras. Cada detalle presentado de manera que no dejaba lugar a interpretaciones. Jessica dio un paso adelante. Esto no prueba intención. Michael no reaccionó. La intención no es difícil de establecer cuando los patrones son coherentes. Ryan dejó escapar un suspiro cansado. ¿Qué quieres? Michael lo miró directamente. Nada más de lo que mi cliente tiene derecho.
Ryan dudó. Luego hizo la pregunta que había estado atormentándolo todo el día. ¿Dónde está ella? Michael hizo una pausa por un segundo. Luego respondió simplemente, segura. La mandíbula de Ryan se apretó ligeramente. Quiero hablar con ella. Michael cerró la carpeta. Esa no es mi decisión. Ryan se inclinó hacia adelante. Entonces pasa el mensaje. Michael sostuvo su mirada. Lo haré. Tomó la carpeta, pero antes de irse, se detuvo. Hay dos tipos de pérdida, dijo con calma. La que puedes recuperar y la que tienes que aprender a vivir con ella. No esperó respuesta. Salió, cerrando la puerta en silencio tras él. Y en ese silencio, Ryan finalmente entendió cuál era cuál. Unos días después, la rutina en Londres empezó a asentarse. No perfectamente, pero de manera natural. Noah empezó a adaptarse a su nueva escuela, encontrando su lugar poco a poco. Sophie hizo amigos más rápido, su risa regresando en pequeños momentos constantes, y yo dejé de revisar mi teléfono. Dejé de esperar algo de la vida que había dejado atrás. Una tarde, me senté en el pequeño jardín mientras los niños jugaban cerca. Sophie perseguía algo invisible en el aire, riendo como si nada se hubiera roto nunca. Noah estaba un poco más lejos, concentrado, cuidadoso, pero más ligero que antes. Los observé en silencio, sin pensar en lo que había pasado, sin preguntarme cómo podrían haber sido las cosas diferentes, solo presente. Durante mucho tiempo pensé que la fuerza significaba aferrarse, arreglar las cosas, resistir. Pero me equivoqué. A veces la fuerza es saber cuando algo ya terminó y decidir no quedarte lo suficiente para perderte en ello. Ryan perdió muchas cosas ese día. Su certeza, su control, su versión del futuro. Pero esa no era mi victoria. Mi victoria era este momento, sentado aquí, respirando sin tensión, viendo a mis hijos sentirse seguros de nuevo. La paz no es ruidosa, no necesita probar nada. Y cuando finalmente la tienes, te das cuenta de que valió todo lo que tuviste que dejar atrás. Si esta historia significó algo para ti, compártela y dime desde dónde estás escuchando. Porque a veces alejarse no es el final, es el comienzo de algo mejor. Hay algo de lo que la gente no suele hablar cuando se trata de relaciones. Se centran en el momento en que las cosas se deshacen. La discusión, la traición, la decisión de irse. Pero la verdad es que la mayoría de los finales no comienzan allí, comienzan mucho antes. En los pequeños momentos en los que el respeto se reemplaza lentamente por indiferencia, donde el esfuerzo se vuelve esperado en lugar de valorado, donde una persona sigue dando y la otra poco a poco deja de notar. Lo que ocurrió entre Ryan y yo no fue solo una elección, fue muchas decisiones, repetidas con el tiempo, ignoradas hasta que ya no pudieron ser deshechas. Y quizás esa sea la parte que más importa. Porque cualquiera puede decir que no quiso que las cosas terminaran así. Pero que algo signifique y que otra cosa se elija diferente no son lo mismo. En mi caso, no me fui para demostrar un punto. No me fui para hacerle arrepentirse de algo. Me fui porque entendí algo claramente. Una vida construida sin respeto nunca se sentirá como en casa, y ninguna cantidad de tiempo puede arreglar eso una vez que se ha ido. Si tomas algo de esta historia, que sea simple, presta atención a cómo te tratan.
Valora a las personas que están a tu lado cuando las cosas son difíciles y nunca des por sentado que alguien se quedará solo, porque siempre ha estado. Si alguna vez has tenido que elegir entre aferrarte y soltar, cuéntame tu historia y dime desde dónde estás escuchando, porque a veces las decisiones más silenciosas cambian todo.